Génesis capítulo 10 y como ya se ha de haber dado cuenta, este es un capítulo un tanto diferente a lo que hemos estado ya estudiando desde que comenzamos esta serie, a excepción de probablemente del capítulo 5 donde vemos también algo muy diferente a la narrativa de Génesis. Pero solamente en el capítulo 10 voy a leerle hasta el versículo 5 para comenzar. Y dice la palabra de Dios. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenas, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Versículo 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. El mundo había sido destruido literalmente. Cada ser humano y animal había sido borrado de la tierra. Dios había emitido juicio justo, pues la maldad del hombre había sido sometida a la rigurosa pena de la muerte, y vemos que Dios cumplía con su justicia. Pero una sola familia, apenas de 8 sobrevivientes, sobrevivieron las aguas. 8 personas fueron recipientes de la gracia de Dios. Y 6 de ellas, específicamente los hijos de Noé y sus esposas, iban a llenar la tierra una vez más. Ellos literalmente se habían tomado en serio lo que Dios había mandado. Un capítulo antes, en el capítulo 9, en el versículo 1, que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Y qué les dijo? Y llenad toda la tierra. Así que en este capítulo, el capítulo 10, vemos el relato de la descendencia de los hijos de Noé, pero específicamente vemos más que nada, el nacimiento de las naciones tal y como las conocemos el día de hoy. Es por algo que los estudiosos le han llamado a este capítulo la tabla de las naciones. Así que cada nación que hoy vemos alrededor del mundo es el producto de los hijos de Noé. En otras palabras, si usted es mexicano, americano, centroamericano, de algún país oriental o de África, su raíz, sus antepasados son los hijos de Noé. Es de ahí que descendemos todos. Así que, de nuevo, este es un capítulo un tanto diferente, pero es un capítulo de suma importancia. Es un capítulo digno de estudiarlo, y en realidad este capítulo no es aburrido como muchos lo creen, porque vemos toda una lista de genealogías. Es de gran importancia, ya que vemos aquí en este 10º capítulo básicamente el principio de una transición que nos va a dirigir hacia una narrativa la cual finalmente nos llevará hasta los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, quienes Dios en su gracia eligió y escogió para poner sus ojos sobre una nación, una sola nación de entre muchas, para amarla y bendecirla. Así que a simple vista de este capítulo, el capítulo 10, podríamos decir 2 cosas. Uno, que todos, absolutamente todos, procedemos de los hijos de Noé,
que es por ellos que existen las naciones que hasta el día de hoy siguen en pie. Y dos, que es aquí donde comienza el inicio de la historia específica de la nación de Israel, la amada nación que Dios escogió para amar y bendecir. Pero lo interesante de este capítulo, aparte de todo esto que vamos a aprender, es que Dios el creador y el juez justo de la tierra, ya pensaba en cada uno de nosotros. Él sabía que de estos tres hijos de Noé, usted, sí, usted y yo seríamos sus descendientes. Y así como a la nación de Israel, a nosotros, los que creemos en su Hijo, también íbamos a ser amados y bendecidos. Dijo un autor sobre este capítulo. De esta sección aprendemos que la bendición es para todos los pueblos, porque todas las naciones tienen su fuente en un solo hombre, Noé, a quien Dios favoreció. Termina la cita. Pero primeramente veamos quiénes fueron las naciones que descendieron de los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Empecemos en el versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y luego miren cómo inmediatamente vemos toda una lista de genealogía, y esto nos muestra, antes que nada, nos muestra el poder de Dios por medio de hombres, ahora sí que pecadores. Pues esta lista nos muestra que Dios creó a todas estas naciones. Vemos que esto Moisés lo corrobora más adelante en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 38. Mire cómo dice: cuando el Altísimo, hablando de Dios, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, miren lo que hizo: estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y luego más adelante, en el libro del profeta Amos, Dios mismo nombra específicamente a ciertas naciones que Él mismo había creado con ese mismo poder. Miren cómo dice Amos capítulo 9, versículo 7. Dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Esta es una verdad ahora sí que universal, y que muchos hombres no reconocen. De hecho, nosotros creemos esto porque lo vemos en este capítulo, el capítulo 10. Solamente nos conformaríamos con lo que vemos aquí, pero ya vimos otras dos evidencias de las muchas que existen, pero también, de hecho, el Nuevo Testamento también lo confirma, que es otra parte de la Biblia que nosotros creemos y afirmamos como hijos de Dios. Miren cómo dice Hechos capítulo 17, en el versículo 26, dice: y de una sangre, miren el poder de Dios, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ese es Dios. Todo hombre, y específicamente toda nación, fue creada por Dios. Así que en este capítulo vemos que la narrativa trata primeramente de Jafet y luego de Cam, para luego terminar con Sem, quien es en realidad el más importante, podríamos decir, de la narración que le va a preceder. Miren el orden en el versículo 1: Sem, Cam y Jafet. Pero luego vemos que se enfoca primeramente en Jafet, luego Cam
y luego Sem. Versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y estas son las generaciones, y comienza con los hijos de Jafet. Versículo 2. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Versículo 3. Los hijos de Gomer: Askenas, Rifat y Togarma. Versículo 4. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. Y versículo 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Vemos aquí en esta sección que podríamos dividirlo en 3 secciones, este capítulo: los hijos de Jafet, los hijos de Cam y los hijos de Sem. Pero en esta sección de los hijos de Jafet vemos 7 hijos de Jafet y 7 nietos. Ahí están los nombres. De nuevo, esto no es aburrido. Estos son nombres quienes recibieron la gracia de Dios y quienes Dios usó para que pudieran entonces poblar de nuevo la tierra que Dios había creado. Dios así lo había establecido en el principio. La intención de Dios es que todos pudieran ser portadores del imago Dei, de la imagen de Dios. Ahora, cabe decir que esta lista parece que representa a las tribus más conocidas en la tierra, y cuando digo conocidas me refiero explícitamente a que fueron conocidas y o relacionadas a Israel, la nación. Todas estas regiones principales están representadas, así como la mayoría de las naciones que de alguna manera iban a interactuar o tener una relación con la nación de Israel, y entre ellas eran Egipto, Canaán y aquellos que vivían en otras zonas como Elam y Asur. Cabe también decir que parece ser que no todas las naciones son nombradas. El relato del establecimiento de las naciones existentes en el tiempo de Moisés. Solamente parece ser que el autor menciona las principales, porque aunque incluya la lista de los hijos de Sem, Cam y Jafet, todos sus descendientes en realidad no son enumerados. Y de nuevo, es porque el autor, su intención era solamente nombrar aquellas naciones que fueron conocidas y o relacionadas a Israel, la nación. Algo interesante de esta lista es que, a diferencia de la lista que vemos en el capítulo 5 de Génesis, es que esta lista no menciona las edades de los individuos, pero noten que sí menciona un lugar, esto es geográfico, y también menciona familias, y también menciona idiomas, lo cual nos dice que Dios hizo naciones de familias. Así que podemos deducir que esta lista no es en realidad una lista completa o exhaustiva, sino más bien es una lista selectiva. Selectiva, dijo un comentarista. Su propósito acerca de esta lista, su propósito no es principalmente rastrear la ascendencia, en cambio muestra afiliaciones políticas, geográficas y étnicas entre tribus por diversas razones, siendo la más notable la Guerra Santa. Termino la cita. Ahora notemos rápidamente el versículo 5. Estos 7 hijos de Jafet, quienes tuvieron otros 7 hijos, poblaron una gran parte de las ciudades cercanas al mar. Versículo 5. De los 7 hijos de Jafet y los 7 nietos de Jafet, de estos, versículo 5, se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones.
Así que los descendientes de Jafet se situaron en la parte norte, pero también este y oeste del monte Ararat. ¿Recuerdan esta región, esa región montañosa donde se asentó el arca de Noé? Bueno, todos ellos, los hijos y nietos de Jafet, se fueron a esta área, al norte, al este y al oeste, y todos ellos vivieron junto con sus familias. Y lo peculiar de estas áreas es que estas eran ciudades que estaban literalmente a un lado del mar, y es por eso que el autor menciona la palabra costas, porque ellos se habían situado cerca de las orillas del mar. Una traducción más literal traduce este versículo, el versículo 5, como pueblos marineros o pueblos marítimos. Otra versión lo traduce como, llama esta región, esta área, como las islas de las gentes. Y básicamente porque todas estas familias, estas naciones se encontraban cerca del mar, cerca del agua. Ahora, estas costas son las áreas del interior y las costas del norte del Mediterráneo, en lo que es ahora la costa europea, comenzando desde Turquía hasta España. Y es por eso que los hijos de Jafet son identificados con todas aquellas naciones, tanto en Europa como tanto en Asia. Eso nos pone a pensar o meditar un poquito sobre, en realidad, si descendemos nosotros de la línea de Jafet, ¿será posible que alguno de ustedes tenga genes que sean descendientes europeos? Es posible que sí, muy posible. Así que la relación con ellos eran los países de Europa, de la península del Asia Menor y también la región de más allá del Mar Negro. Cuando llegue a su casa, usted puede mirar un mapa y sería bueno que mirara un mapa tanto, por ejemplo, los que se encuentran detrás de su Biblia, o también un mapa actual para ver exactamente dónde se situaron los hijos de Jafet. Ahora, recuerdan que hace un momento mencioné que el autor se había enfocado en mencionar los nombres de las naciones que iban a tener una relación con Israel. Bueno, pues estos hijos de Jafet no iban a tener mucho que ver con el pueblo de Dios. Los hijos de Jafet iban a tener el menor contacto con el pueblo de Dios, y es por eso que ellos se mencionan muy, pero muy brevemente en esta sección, porque estos se habían radicado o habían ido a tomar residencia en el norte, lejos de Israel. Pero estos hijos de Jafet, estos jafitas, no jefitas, estos jafitas básicamente formaron su propio país y también su propio idioma. Miren el versículo 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Interesante. Esta es la primera división de este capítulo, los hijos de Jafet. Vayamos a la segunda división, los hijos de Cam, versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Versículo 7. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Rama y Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. En tan solamente esta lista ya vemos que Cam sobrepasó a su hermano Jafet en hijos. Y no es que hubiese competencia, espero que no. Pero el punto aquí es que se cumplía el mandato de Dios de fructificarse y multiplicarse. La palabra de Dios se cumplía a perfección. Génesis capítulo 9, versículo 1 dice una vez más: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y ¿qué? Llenad la tierra. O sea que literalmente los hijos de Cam se multiplicaron. Y de hecho, no solamente fueron 10 hijos los de Cam,
Seguimos leyendo y nos daremos cuenta de que Cam es el que tiene más hijos que sus otros dos hermanos, Jafet y Sem. Fueron, de hecho, un total, usted puede contarlos, un total de 30 descendientes. Sigamos leyendo versículos del 8 y vamos a leer hasta el versículo 20. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Cainé en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Ananim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo. ¿Ya se marearon? Y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, versículo 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma y Seboim hasta Laza. Versículo 20, estos son los hijos de Cam por sus familias, una vez más, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. En esta división vemos que estos hijos, los hijos de Cam, forman también sus propias naciones. Todos los hijos de Cam tomaron un rumbo diferente que los hijos de Jafet. Todos estos básicamente se dirigieron al este, al sur y suroeste hacia Mesopotamia, países donde se encuentran las naciones de Irak, en tiempos actuales, Kuwait, Turquía y también Siria. Pero no solo hasta ahí, ellos, los hijos de Cam, llegaron hasta Egipto y África. África, podríamos pensar en todos los países del África, Somalia, Etiopía, Sudán, Nigeria, Kenia, Tanzania, etcétera. Todos ellos son descendientes de Cam. ¿Será usted descendiente de los hijos de Cam? Es muy posible. Ahora, hay algo aquí en todos estos versículos que leímos y que no quiero dejar pasar. Observen cómo en el versículo 8, Moisés, quien fue el autor de Génesis, menciona a uno de los nietos de Cam. Este verdaderamente era un personaje y es un personaje muy interesante. Miren el versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 9. Hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod, dos cosas interesantes, muy interesantes de este personaje. Número uno, nos dice el texto que él fue el primer poderoso. El primer poderoso. Y la implicación aquí es que Nimrod fue no solamente poderoso dentro de su tribu o nación, sino que fue poderoso, miren el final del versículo 8, en la tierra. En toda la tierra. Ahora, esto no quiere decir necesariamente que era un hombre de bien, un hombre bueno, un hombre piadoso. De hecho, esta descripción poderoso en el original, Gibor, significa tirano o déspota.
Ahora, esto se vuelve todavía más interesante ya teniendo esta información, porque noten cómo comienza el versículo 9 y cómo dice que Nimrod fue un vigoroso cazador. ¿A quienes les gusta la pesca? ¿A quienes les gusta ir a cazar? No sé usted, pero yo cuando leí por primera vez este pasaje, pensaba que Nimrod se dedicaba a la caza de animales y de bestias. Pero en realidad esto no fue así con Nimrod. Nimrod era un cazador de hombres. Era un hombre verdaderamente violento y salvaje. A este famoso gobernante que había levantado un gran imperio se le llama en nuestro pasaje un vigoroso cazador delante de Jehová. Y en realidad podríamos decir, wow, qué personaje, qué interesante, pero no. Esto es exactamente lo opuesto a la idea que Dios tiene de un rey o de alguien que está gobernando. Para Dios, el prototipo perfecto de un rey es un pastor. Es decir, un hombre que busca el bienestar del rebaño que cuida. Y un cazador, por el contrario, se complace a sí mismo a expensas de su víctima. Nimrod no era un hombre bueno, Nimrod era un hombre violento y salvaje. Un hombre que caminaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa nos dice este personaje? Bueno, todo había comenzado bien. Noé se había sentado en la zona montañosa del Ararat. Salieron sus hijos, sus esposas, comenzaron a poblar, podríamos decir, y bueno, sí, se cumplía la voluntad de Dios y podríamos decir, vamos a empezar bien de nuevo, pero este personaje, Nimrod, es un prototipo de aquel hombre malvado que siempre va y camina en contra de la voluntad de Dios. Un hombre malo, un hombre violento, salvaje. Y de hecho es por eso que era, como dice el versículo 8, un hombre poderoso en la tierra, un hombre malvado que utilizaba su tiranía como una herramienta para poder subyugar a los hombres más débiles que él. De hecho, una cosa más sobre este personaje. Hay un hombre en la historia del mundo, que lleva por nombre Sargón de Acadia, usted lo puede buscar, o Sargón de Akkad, o también conocido como Sargón el Grande, quien fue básicamente el primer gobernador de Babilonia, y esto nos dice mucho sobre el versículo 10, miren cómo dice, y fue el comienzo, hablando de Nimrod, como dice, de su reino Babel. Básicamente, este imperio que Nimrod levantó se extendía desde el Elam hasta el mar Mediterráneo, incluyendo la región de los ríos del Tigris y Éufrates, partes de las modernas naciones de Irán y Siria. Este personaje, el Sargón el Grande o Sargón de Acadia o Sargón de Akkad, se cree o se piensa que es el mismo personaje que el de nuestro texto, Nimrod. Bueno, ya casi terminamos, vamos hacia la tercera sección, los hijos de Sem. Y aquí vamos a leer de los versículos del 21 al 31, vamos rápido. Versículo 21. También le nacieron hijos a Sem, el más joven de los tres. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron, y aquí está la lista, Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber.
Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias. Una vez más, miren el lenguaje, por sus lenguas, una vez más, en sus tierras, en sus naciones. Para ese entonces, la tierra se había poblado y ya habían muchas naciones, muchos países. Aun cuando Sem, una vez más, era el hijo menor de Noé, su genealogía, mayor, su genealogía aparece al final. Y esta línea, podemos decir, es en realidad la más importante, pues vemos a lo largo de los otros libros del Antiguo Testamento que, por ejemplo, Rebeca, la esposa de Isaac, fue aramea, descendiente de Sem, como lo fueron también Lea y Raquel, esposas de Jacob y madres de los líderes de las 12 tribus de Israel. Vemos que Arfaxad fue el antepasado de la rama más importante del árbol genealógico de Sem. Pues la línea de Arfaxad vino a ser la línea mesiánica. Miren cómo dice el capítulo 11. Yo se lo voy a leer rápidamente en el versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró ¿a quién? Arfaxad, 2 años después del diluvio. ¿Ok? No los voy a leer todo, pero miren al final, bueno, en el versículo 25. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, engendró hijos e hijas. Versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y a Harán. Luego de 2 generaciones, esta línea se divide en 2 ramas básicamente. La primera rama fue la de Joctán, de quien 13 de sus descendientes son nombrados, y todos los cuales habitaron en Arabia Oriental. Y la segunda rama, y de nuevo la más importante, fue la de Peleg, cuya línea es la mesiánica que va a conducir hasta el patriarca Abraham. Ya lo vimos en el capítulo 11, en el versículo 10, para luego finalmente llegar con el Mesías, con el Cristo. Amén. Otra cosa, ya para finalizar, y creo que resalta aquí en estos versículos que leímos, en esta sección, esta tercera sección de los hijos de Sem, es el hecho de que en el versículo 25 hubo una división en la tierra, o sea, la tierra fue repartida. Miren cómo dice el versículo 25. Y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Si bien esto ha sido tomado tradicionalmente como una referencia tal vez a la división de las naciones después del incidente que vamos a ver más adelante en la Torre de Babel, existen también otras probabilidades. Por ejemplo, podría referirse esto que menciona aquí el autor a una división de las comunidades humanas entre los que se dedicaban a la tierra, los agricultores que se encontraban básicamente en esa área, o se puede referir también a los pastores que trabajaban también ahí, o posiblemente aquí se documenta, el autor quiere registrar una migración de pueblos que había transformado drásticamente la cultura del antiguo Oriente en aquellos tiempos, y que quizá va a representar la ruptura de un grupo que viajaba hacia el sudeste, y que vemos en el siguiente capítulo, en Génesis capítulo 11.
que vemos aquí, vemos una imagen de crecimiento, podríamos decir internacional, una diversidad, podríamos decir también de naciones, pero todos descendieron de un hombre, una especie de un segundo Adán, Noé, en donde vemos que se confirma el pacto que Dios había hecho con él. Dice un autor, y cito, la providencia divina abarca a todas las naciones. De hecho, continuó diciendo el autor, aquí se incluye a 70 naciones, un símbolo numérico de plenitud. La bendición de Dios llega a toda la tierra y termina la cita. Versículo 32, nuestro versículo final. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. He llegado a una conclusión que creo que sé de quién yo he descendido. ¿Sabrá usted? Jafet, Cam o Sem. Eso se lo dejamos de tarea. Bueno, ya aprendimos un poquito sobre los hijos de Noé y de su descendencia. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos poner esto en práctica? Bueno, tal vez no podríamos aplicar esto a nuestras vidas directamente, solamente basándonos en este texto, pero siempre podemos encontrar un principio bíblico en cada escritura para nuestras vidas. Y esto es lo que podemos aplicar a nosotros. Podemos ver que no solamente todas estas naciones y todos los descendientes, esto quiere decir que toda civilización es responsable ante el Creador. Todo ser humano es responsable delante de Dios, incluyéndonos a nosotros. Una vez más, Hechos capítulo 16, versículo 26 dice, y de una sola sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. A nosotros nos tocó vivir en esta hermosa nación, o en la nación vecina en Estados Unidos, ¿cierto? Y miren lo que dice, y les ha prefijado Dios a cada uno de nosotros el orden de los tiempos y los límites de su habitación, versículo 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, dice Lucas, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no solamente nos creó para que hiciéramos y formásemos una familia, no, nos creó para que junto con nuestras familias glorifiquemos a Dios. Lo glorifiquemos. Vemos que aquí y en tiempos actuales Dios permite que los pueblos se organicen. Dios permite que los pueblos produzcan lo que es apropiado en cada área donde ellos viven y que establezcan también relaciones y que hagan intercambios para que haya una mutua complementación entre las naciones. La unidad debe de estar centrada en la responsabilidad común ante Dios, quien es el creador, y también en expresar el propósito de Dios, el propósito divino a través de cada y una de nuestras naciones. Pero ya vimos que están solamente en el versículo 6 del capítulo 10. Estas relaciones mutuas iban a ser violentadas, iban a ser quebrantadas por el pecado del hombre, y es lo mismo el día de hoy. Cada uno se levanta en contra de su creador.
Y es por eso que vemos en el Nuevo Testamento que el diablo está gobernando sobre las naciones. Cada nación ha quedado bajo la influencia del maligno. Y es por eso que hoy en día todos los hombres, la mayoría de todos los hombres rechaza a Dios y su propósito. Dios desde el principio, siempre después de la caída de Adán, siempre ha tenido un plan redentor. Pero el hombre una y otra vez lo rechaza. En el Antiguo Testamento vemos la prueba contundente en los profetas. Ellos expresaban continuamente la esperanza de un mundo con naciones en paz y armonía. Esto lo escuchamos y en realidad es una broma, porque no solamente entre naciones hay guerra y tumultos. La guerra se encuentra dentro de nuestras casas, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros propios corazones. Pero aquí hay un pero. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado una tarea. Si usted es creyente, nosotros tenemos una encomendación de parte de nuestro Señor. Y esta es la segunda aplicación para nuestras vidas. Este es el principio más importante y básico de nuestra iglesia. El Señor Jesucristo nos ha comprometido a su iglesia para que prediquemos el Evangelio. Escuche, a todas las naciones con el propósito de entonces ejercer el reino sobre todas ellas. Mateo capítulo 28. Ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Porque es en la venida del reino de Dios cuando todas las naciones, una vez que hayamos salido y predicado, una vez que venga el reino sobre todas estas naciones, Dios ahora sí formará una unidad cuando todos ellos reconozcan quién es Él y se postren y le adoren, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Salvador, porque Él es el Cordero Inmolado. Amado hermano, amada hermana, como miembro de la Iglesia del Señor, ¿cómo estás caminando acerca de tu responsabilidad ante el Señor Jesucristo y específicamente ante nuestro mandato hacia el evangelismo de los perdidos? Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque no sabemos exactamente quiénes son nuestros antepasados, sea Jafet, Cam o Sem, sabemos, Señor, que ciertamente venimos de unos de ellos y agradecemos, Señor, porque miles de millones de hombres después, hoy en día tú nos has tenido en cuenta, nos has salvado, nos has preservado, pero Señor, al mismo tiempo, hoy nosotros nos debemos a ti, a tu palabra y al Evangelio. Permite, Señor, que hoy podamos darnos cuenta, Señor, de nuestra función y nuestra responsabilidad, Señor, de que nos has escogido, Señor. Tu palabra, el Nuevo Testamento, nos dice que somos una nación santa, que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable, pero que al mismo tiempo, Señor, no podemos quedarnos con ella ni guardarla, sino que debemos de ser esa luz ante todas las naciones, Señor. Bendice tu palabra, bendice tu iglesia, bendice tu santo evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.